¿Cómo se utiliza esto? Esto se utiliza, o sea, en forma práctica, nosotros podemos calcular fugacidades directamente calculando las energías libres. Esto, la energía libre residual, que es el ejercicio 11.3 del Smithy-Van Ness, que es la hoja Excel que les compartí en la clase pasada y por medio de un aviso, y que lo vamos a usar para un ejercicio muy pronto. O sea, vamos a usar las tablas de vapor donde el G de gas ideal va a ser el G a la presión más baja posible. Y si ustedes se fijan en los datos son a temperatura constante, que es una de las suposiciones que hicimos para sacar esta fórmula. Entonces digamos que podemos usar tablas de propiedades, entalpía, entropía, para calcular G y directamente calcular fugacidades de esta manera. Otra forma es que si yo tengo datos PVT, datos de propiedades termodinámicas, o datos de factor de compresibilidad, el factor Z, pues vean que hay una formulita que es equivalente a la primera. Es más, vean que para un gas real, para un gas ideal, V es igual a RT entre P, pero para un gas real, ¿cómo sería? Y para entender un poco de dónde sale esa fórmula, la integral de Z menos 1 de P entre P. Y para que no sea el profesor solo el que está hablando, ¿cómo sería para un gas real? ¿Qué factor de corrección hay que añadirle? Z por R por T entre P. Correcto. Entonces vean que eso es, el G es V de P. Entonces yo lo que hago es aplicar V real menos V ideal, por decirlo de una manera, y eso lo meto en la formulita de V de P, integramos eso, y básicamente lo que obtenemos es esta segunda fórmula. Entonces esto me permite a mí, lo puedo trabajar de dos maneras. Como les digo, yo puedo usar una tabla de datos de Z versus P para calcular datos de fugacidad, y eso hay un ejemplo en los ejemplos del capítulo 11, y tenemos un ejemplo de esto de cálculo de fugacidad mediante esta manera, con una tabla de datos, y otra forma es con ecuaciones de estado. O sea, con ecuaciones de estado yo puedo usando esta fórmula calcular fugacidades, y entonces pues nos interesa usar esta formulita que está acá, que es el modelo, yo les había dicho, es el modelo más simple que hay de ecuación virial. Es más, esta fórmula, para que vean que hasta el MIT comete errores, aquí es multiplicando por P, 1 más BP, donde B es una función de la temperatura. Esa es la ecuación virial de dos términos, y esa es la que vamos a usar en la tarea. Esa es la que me interesa que aprendamos a usar. Entonces, de esto hablamos ahorita. Tercera forma es usando una correlación generalizada. Vean qué interesante. ¿Qué es eso de correlación generalizada? Bueno, cuando vimos el factor Z, hay una forma de calcular Z que es usando unas ecuaciones generalizadas donde se utiliza lo que se llama la ley de los estados correspondientes, y se usa un parámetro que se conoce como el factor acéntrico. Y entonces ven que en el libro de Smithy-Van Ness, por favor, les recomiendo que vayan a los apéndices del libro de Smithy-Van Ness ahora más tarde, y vean entre los apéndices hay unas tablas para Z1 y Z2, y hay unas tablas también para logaritmo de phi 0 y para logaritmo de phi 1, que es precisamente lo que nos interesaría, por ejemplo, usar esas tablas de logaritmo de phi sub 0 y sub 1, porque vean que con esas tablas, conociendo la presión reducida y la temperatura reducida, y conociendo el factor acéntrico de la sustancia, que en el mismo Smithy-Van Ness, en una de las primeras tablas, donde aparecen las propiedades críticas de una serie de sustancias, uno de los parámetros que aparece es el factor acéntrico, pues yo puedo aplicar esta correlación generalizada. Una cosa muy importante es que si yo no sé lo que es una propiedad reducida, eso se supone que lo teníamos que ver en el curso anterior. Estos son lo que llamo propiedades reducidas, temperatura reducida y presión reducida. Son la temperatura y la presión divididas por la presión y la temperatura críticas, que a su vez son las propiedades del punto crítico. Y yo estoy suponiendo que ustedes manejan esto, lo que son las propiedades reducidas, lo que es el principio de estados correspondientes y lo que es el factor acéntrico. Y si ustedes consideran que tienen una deficiencia en ese sentido, en mediación virtual hay un documento que habla sobre las ecuaciones de estado y habla de estas cosas que acabo de mencionar. También en el libro de Van Ness